Lucía despertó antes del amanecer, como siempre. El llanto de Valentina la había sacado del sueño otra vez. Se levantó del colchón tirado en el suelo y cargó a su hermana bebé, susurrándole palabras que había escuchado de su mamá. Ya, Valito. Todo va a estar bien. Pero no estaba bien. Quedaba leche en polvo para 2 días, máximo 3 si la mezclaba con más agua. Su mamá llevaba una semana sin levantarse de la cama, tosiendo sangre y pidiendo perdón por todo. Lucía, cuando yo ya no esté, cuida a tu hermana, le había dicho la noche anterior con voz quebrada. Tu papá va a volver, siempre me lo prometió. Pero Lucía tenía 8 años y sabía que los papás que se van no vuelven. Lo había visto en las novelas, lo había vivido con las vecinas. Su papá era solo una historia que su mamá se contaba para dormir mejor. Preparó el último biberón mientras Valentina lloraba en la cuna de cartón. El gas se había acabado hace días, así que calentó el agua con una vela. Sus manos temblaron cuando se dio cuenta de que su mamá ya no respiraba. Al otro lado de la ciudad, Esteban Ramírez se levantó en su penthouse con vista al mar. Su asistente ya había puesto el café y el periódico en la mesa. Revisó los mensajes mientras desayunaba. 3 ofertas de terrenos, una junta con inversionistas japoneses y la confirmación de que había ganado la licitación para construir un centro comercial en 1900 en la zona norte. Señor Ramírez, el chofer lo espera abajo, le informó Patricia, su secretaria, por el intercomunicador. Voy para allá. ¿Ya confirmaste la cita con los de Guadalajara? Sí, señor. A las 3 en punto. Esteban se ajustó la corbata frente al espejo. A los 35 años, era dueño de la constructora más grande del estado. Había empezado con nada y ahora tenía todo: dinero, respeto, poder. Solo que el éxito había llegado con un precio. Trabajaba 18 horas al día. No tenía amigos de verdad y las mujeres que se le acercaban solo querían su dinero. Subió a su BMW negro y le dio la dirección al chofer. Tenía que revisar unos terrenos en la colonia Reforma antes de la junta. Era un barrio pobre, pero perfecto para su próximo proyecto. Un fraccionamiento de casas pequeñas para gente trabajadora. ¿Por aquí, jefe?, preguntó el chofer al ver las calles sin pavimentar. Sí, aquí. La gente necesita casas dignas y nosotros necesitamos proyectos rentables. Es negocio para todos. Mientras el BMW avanzaba entre los baches, Lucía cargaba a Valentina y salía de la casa por última vez. No tenía a dónde ir, pero tampoco podía quedarse con el cuerpo de su mamá. Los vecinos ya empezaban a hacer preguntas. Se sentó en la banqueta abrazando a su hermana. El sol empezaba a calentar y Valentina tenía hambre otra vez. No quedaba leche, no quedaba nada. Solo ella, la bebé, y la promesa de un papá que nunca había existido. Un carro negro se detuvo frente a ella. Lucía levantó la vista y vio a un hombre de traje que la miraba con cara de sorpresa. Por un momento, sus mundos tan diferentes se tocaron en esa banqueta rota de la colonia Reforma. El hombre bajó del carro y se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarla. «Oye, niña, ¿estás bien?» Lucía lo miró directo a los ojos. Era la primera vez que un adulto le preguntaba eso. «No», respondió sin mentir. «No estoy bien. Mi mamá se murió anoche», dijo Lucía con una voz tan plana que a Esteban se le erizó la piel. «Y Valentina tiene hambre». Esteban miró hacia la casa de donde había salido la niña. La puerta estaba entreabierta y se alcanzaba a ver la oscuridad adentro. Un olor extraño llegaba hasta la calle. «¿No tienes familia? ¿Alguien que pueda cuidarlas?» «Solo nosotras dos. Y mi papá, pero él se fue antes de que Valentina naciera. Mi mamá decía que iba a volver cuando tuviera trabajo». El empresario se pasó la mano por la cara. No era su problema, pero tampoco podía dejar a 2 niñas en la calle. Llamó a Patricia desde su celular. «Patricia, cancela todas mis citas del día. Tengo una emergencia». «¿Todo está bien, señor Ramírez?» «No lo sé todavía. Después te explico». Colgó y se acercó más a Lucía. La bebé había dejado de llorar y lo miraba con ojos grandes y oscuros. «¿Cómo te llamas?» «Lucía». «Ella es Valentina». «Yo soy Esteban. Mira, no puedes quedarte aquí. Voy a llevarte a un lugar seguro mientras pensamos qué hacer». «¿Nos vas a llevar al orfanato?» La pregunta lo golpeó. La niña había pensado en todo.
No, te voy a llevar a mi casa. Solo por hoy, ¿está bien? Lucía lo estudió por un momento largo. Después asintió. ¿Puedo traer la foto de mi mamá? Claro, ve por ella. La niña se levantó con Valentina en brazos y entró a la casa. Esteban aprovechó para llamar a una funeraria y explicar la situación. Después llamó a Patricia otra vez. Necesito que compres pañales, leche de fórmula, ropa para una niña de 8 años y una bebé. Que lo manden a mi casa ahora. Señor, después te explico todo. Lucía salió con una pequeña maleta de plástico y una foto arrugada en la mano. Subió al BMW sin decir nada, abrazando a Valentina como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Durante el viaje hacia la zona residencial, Esteban la observó por el espejo. La niña miraba por la ventana sin expresión, pero él notó cómo sus ojos se abrían más cuando empezaron a pasar casas grandes con jardines. ¿Siempre has vivido en la colonia Reforma?, preguntó. Sí. Bueno, antes vivíamos en otro lugar, pero nos cambiamos cuando nació Valentina. Mi mamá decía que era más barato. ¿Tu mamá trabajaba? Lavaba ropa. A veces limpiaba casas. Pero después se enfermó y ya no podía salir mucho. Llegaron al penthouse y Esteban ayudó a Lucía a bajar. La niña se quedó parada en la entrada, mirando hacia arriba como si nunca hubiera visto un edificio tan alto. ¿Aquí vives? Sí. Vamos, suban. En el elevador Valentina empezó a llorar otra vez. Lucía la meció automáticamente, haciendo unos sonidos suaves que parecían calmarla. ¿Sabes cuidar bebés? Sí, mi mamá me enseñó. Dijo que era mi trabajo cuidar a Valentina si algo le pasaba. Cuando llegaron al departamento, Lucía se quedó inmóvil en la puerta. Los ventanales enormes, los muebles elegantes, el espacio, todo era más grande que su casa entera. «Puedes pasar. Esta es tu casa mientras estés aquí». La niña entró despacio, como si tuviera miedo de romper algo. Se sentó en la orilla del sofá sin soltar a Valentina. ¿Tienes hambre? Sí, pero primero Valentina. Necesita leche. Esteban fue a la cocina y preparó el biberón con la fórmula que acababa de llegar. Mientras Lucía alimentaba a su hermana, él la observó. Era una niña pequeña haciendo trabajo de adulto y lo hacía bien. «Lucía, ¿me puedes enseñar la foto de tu mamá?» La niña dejó el biberón y sacó la fotografía arrugada de su bolsillo. Se la dio con cuidado. Esteban la tomó y sintió que el piso se movía debajo de sus pies. En la foto estaba una mujer joven sonriendo, con el cabello largo y negro, y unos ojos que él conocía muy bien. «¿Cómo se llamaba tu mamá?» «Daniela. Daniela Morales». El mundo se le detuvo. Daniela, la mujer que había amado a los 20 años, que había desaparecido sin explicaciones, que había regresado a su vida por una semana hace 2 años y se había ido otra vez. Miró a Valentina, que tenía los mismos ojos oscuros que él veía en el espejo cada mañana. «Lucía», dijo con voz temblorosa, «¿cuándo nació tu hermana?» «Hace 1 año y 3 meses. El 15 de enero». Esteban hizo los cálculos. Daniela había estado con él en abril, 2 años atrás. Los números coincidían. Se quedó mirando a las 2 niñas, sintiendo que su vida perfectamente ordenada acababa de hacerse pedazos. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Había instalado a las niñas en el cuarto de visitas, pero cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos de Valentina. Eran idénticos a los suyos. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina preparando café cuando escuchó pasos pequeños. Lucía apareció en la puerta, cargando a Valentina. «Buenos días», dijo la niña con voz formal. «¿Puedo usar tu baño?» «Claro, y no tienes que pedirme permiso para nada. Esta es tu casa». Lucía lo miró con desconfianza, como si las palabras bonitas fueran peligrosas. «Mi mamá decía que la gente rica no dice la verdad». «¿Por qué decía eso?» «Porque mi papá era rico», o eso decía mi mamá. Dijo que iba a volver cuando tuviera trabajo bueno otra vez. Esteban sintió un nudo en la garganta. Puso 2 platos en la mesa y sacó pan dulce del refrigerador. «¿Tu mamá te contaba mucho de tu papá?» «Sí. Decía que era muy guapo y que sabía arreglar cualquier cosa, que tenía una empresa grande y un carro bonito, como el tuyo». La niña se sentó a la mesa con Valentina en las piernas y empezó a darle pedacitos de pan mojado en leche.
¿Te decía cómo se llamaba? No, solo decía tu papá. Pero yo sabía que se había inventado todo. Esteban casi se atraganta con el café. ¿Por qué sabías eso? Porque cuando mi mamá mentía se tocaba la oreja. Siempre lo hacía. Y cada vez que hablaba de mi papá se tocaba la oreja. La niña siguió alimentando a Valentina como si nada, pero Esteban se dio cuenta de que había crecido demasiado rápido. A los 8 años ya sabía que los adultos mienten. ¿Y eso te molestaba? Al principio sí, pero después entendí que mi mamá necesitaba creer que alguien iba a venir a ayudarnos. Era su manera de no estar tan triste. Esteban se levantó y fue al ventanal. Afuera, la ciudad despertaba. Coches yendo al trabajo, gente con prisa, vida normal, pero adentro de su departamento nada era normal. Lucía, ¿tu mamá nunca te dijo el nombre de tu papá? ¿Ni una vez? Una vez sí. Estaba muy enferma y con fiebre. Dijo, Esteban, pero después dijo que había soñado. El mundo se le volvió a parar. Daniela había dicho su nombre. Eso significaba que... ¿Estás bien?, preguntó Lucía. Te pusiste pálido. Sí, solo... Tengo cosas en el trabajo, pero no tenía nada en el trabajo. Tenía una niña que podía ser su hija y otra que lo miraba como si fuera su última esperanza. Ese mismo día, llamó a un laboratorio privado. Necesito una prueba de paternidad urgente, le dijo al doctor por teléfono. Discreta y rápida. ¿Para cuándo la necesita? Para ayer. En la tarde, un técnico fue al departamento. Esteban le explicó a Lucía que era un doctor que iba a revisar que Valentina estuviera sana. ¿No nos van a quitar?, preguntó la niña con pánico en los ojos. No, nadie las va a quitar, te lo prometo. Pero mientras el técnico tomaba las muestras, Esteban se preguntó si podría cumplir esa promesa. ¿Qué iba a hacer si Valentina era su hija? ¿Y qué iba a hacer con Lucía? Esa noche, después de acostar a las niñas, se sirvió un whisky doble y se sentó a pensar. En 2 años había visto a Daniela solo una vez, cuando regresó del norte buscando trabajo. Habían pasado una semana juntos, reviviendo lo que habían tenido a los 20. Pero después ella se había ido otra vez, diciéndole que no podían estar juntos porque venían de mundos diferentes. Mundos diferentes, había dicho. Como si el amor no fuera suficiente para cruzar esas diferencias. Ahora entendía por qué se había ido. Estaba embarazada y no quería que él se sintiera obligado a quedarse. Conocía a Esteban, sabía que era ambicioso, que tenía planes grandes. Un bebé no entraba en esos planes. El teléfono sonó. Señor Ramírez, soy del laboratorio. Los resultados van a estar listos mañana por la mañana. Perfecto. Colgó y se terminó el whisky de un trago. Mañana sabría la verdad. Pero una parte de él ya la conocía. Valentina tenía sus ojos, su nariz, su manera de fruncir el ceño cuando algo no le gustaba. Era su hija, y Lucía era su responsabilidad también porque las dos venían juntas. Eran un paquete completo. La pregunta no era si era el papá, la pregunta era si podía ser el papá que ellas necesitaban. Esteban no durmió nada esa noche. A las 6 de la mañana ya estaba vestido, esperando la llamada del laboratorio. Lucía apareció en la cocina, como siempre, cargando a Valentina. ¿Por qué tienes cara de preocupado?, preguntó la niña mientras preparaba el biberón de su hermana. Trabajo, mintió Esteban, pero se tocó la oreja sin darse cuenta. Lucía lo notó y sonrió por primera vez desde que la conocía. Mi mamá también se tocaba la oreja cuando mentía. El teléfono sonó antes de que él pudiera responder. Era el laboratorio. Señor Ramírez, tengo los resultados. ¿Prefiere que se los diga por teléfono o que vaya a recogerlos? Dígamelos ahora. La probabilidad de paternidad es del 99.9%. Usted es el padre biológico de la menor. Esteban cerró los ojos. Lo sabía, pero escucharlo en voz alta era diferente. Gracias. Colgó y se quedó parado en medio de la cocina. Valentina era su hija. Tenía una hija de 1 año que no sabía que existía, y una niña de 8 años que dependía de él porque no tenía a nadie más en el mundo. ¿Esteban? Lucía lo miraba preocupada. ¿Estás bien? Sí. No. Es complicado. Se sentó en la mesa junto a ella. Valentina jugaba con un pedazo de pan baboseándolo y riéndose. Lucía, tengo que decirte algo importante.
La niña dejó de respirar. Esteban conocía esa reacción. Era la misma que él tenía cuando esperaba malas noticias. ¿Nos van a llevar al orfanato? No, es otra cosa. Es sobre Valentina. ¿Está enferma? No, no está enferma. Es sobre su papá. Lucía puso cara de confusión. ¿Su papá? Pensé que teníamos el mismo papá. No, Lucía. Valentina y tú tienen papás diferentes. La niña procesó la información despacio. ¿Cómo sabes eso? Esteban respiró hondo. No había manera fácil de decirlo. Porque yo soy el papá de Valentina. El silencio llenó la cocina. Lucía lo miró como si hubiera dicho algo imposible. ¿Tú? Sí, conocí a tu mamá hace años. Estuvimos juntos cuando Valentina fue concebida. ¿Por qué no estabas con ella entonces? La pregunta lo atravesó. Era la misma que él se había hecho toda la noche. Porque no sabía que existía Valentina. Tu mamá nunca me dijo que estaba embarazada. Lucía agarró a Valentina más fuerte, como protegiéndola. ¿Y ahora qué va a pasar? No lo sé. Tengo que hablar con abogados, con el gobierno. Hay papeles que llenar. ¿Papeles para qué? Para poder cuidarlas legalmente, para que nadie las quite de aquí. Por primera vez, Lucía se relajó un poco. ¿Nos vas a cuidar? Voy a intentarlo. Pero esa tarde, cuando el abogado vino a explicarle la situación legal, las cosas se complicaron. Es sencillo con Valentina, dijo el licenciado Herrera. Usted es el padre biológico. La madre falleció. No hay otros familiares. El proceso de custodia va a ser rápido. ¿Y Lucía? Ahí está el problema. Usted no tiene ninguna relación legal con ella. No es su padre. No la adoptó. No tiene custodia temporal. Pero no puede separarse de su hermana. Legalmente sí puede. El Estado va a buscar familia extendida para Lucía. Si no la encuentra, irá a casa hogar. Esteban sintió pánico. ¿No puedo adoptarla? Puede intentarlo, pero el proceso es largo. Y hay que demostrar que usted puede cuidar a ambas niñas, que tiene estabilidad económica y emocional. Tengo dinero. El dinero no es suficiente, señor Ramírez. Tienen que evaluar si usted puede ser un buen padre. Van a venir trabajadores sociales, psicólogos. Van a hacer preguntas difíciles. Esa noche, después de acostar a las niñas, Esteban se sentó en su estudio a pensar. Había construido un imperio de bienes raíces, pero no sabía si podía construir una familia. Escuchó pasos pequeños en el pasillo. Lucía apareció en la puerta, descalza y en pijama. No puedo dormir. Yo tampoco. La niña se acercó y se sentó en el sofá frente a él. ¿Es cierto que van a separarnos? Esteban no quería mentirle. Van a intentarlo, pero yo no voy a dejar que pase. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Porque Valentina te necesita. Y tú no tienes a nadie más. Lucía lo miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. ¿Y si yo no quiero quedarme contigo? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. ¿No quieres? No sé. Todos los adultos se van. Mi mamá se murió, mi papá nunca existió, y tú tienes cara de que quieres irte también. Esteban se dio cuenta de que tenía razón. Estaba asustado y se notaba. Tienes razón, tengo miedo, pero no me voy a ir. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Pero mientras decía las palabras, se preguntó si podría cumplirlas. 3 días después llegó la trabajadora social. Se llamaba Carmen López y tenía cara de haber visto todo en la vida. Llegó sin avisar a las 8 de la mañana cuando Lucía estaba dándole de desayunar a Valentina. Señor Ramírez, vengo a evaluar la situación de las menores. Esteban la hizo pasar, pero notó cómo Lucía se puso tensa inmediatamente. ¿Es de los del gobierno?, preguntó la niña en voz baja. Sí, pero solo viene a platicar, respondió Esteban, aunque él también estaba nervioso. Carmen sacó una libreta y empezó a hacer preguntas. ¿Desde cuándo vivían las niñas ahí? ¿Cómo las había encontrado? ¿Tenía experiencia cuidando niños? ¿Trabajaba muchas horas? ¿Tenía pareja? No tengo pareja, respondió Esteban, pero tengo empleados que pueden ayudar cuando yo no esté. Los niños necesitan estabilidad emocional, señor Ramírez, no empleados. Después Carmen habló con Lucía a solas. Esteban se quedó en la cocina con Valentina, pero alcanzaba a escuchar pedazos de la conversación. ¿Te gusta vivir aquí?
Sí. ¿Él te trata bien? Sí. ¿Extrañas tu casa anterior? No había nada que extrañar. Cuando Carmen terminó, habló con Esteban en privado. La situación es complicada. Valentina puede quedarse con usted porque es el padre biológico. Pero Lucía, ¿qué pasa con Lucía? No tenemos registro de familia extendida. Probablemente irá a casa hogar mientras procesamos su situación. ¿Cuándo? La próxima semana. Esa noche Esteban no sabía cómo decirle a Lucía, pero ella ya había escuchado la conversación. Después de cenar, cuando él estaba lavando los platos, la niña se acercó. ¿Es cierto que me van a llevar? Esteban cerró la llave del agua y se volteó hacia ella. Van a intentarlo, pero yo voy a pelear. ¿Cómo? Con abogados, con papeles, con todo lo que sea necesario. Lucía se quedó callada un momento. Mi mamá siempre decía que iba a pelear por nosotras, pero al final se rindió. Yo no soy tu mamá. No, pero tampoco eres mi papá. La frase dolió, pero Esteban entendió por qué la había dicho. Tienes razón, no soy tu papá, pero eso no significa que no me importe lo que te pase. ¿Por qué te importa? Porque eres una niña valiente que cuidó a su hermana cuando nadie más lo hizo. Y porque Valentina te necesita. ¿Solo por eso? Esteban se agachó para quedar a su altura. No, también porque tú me importas, Lucía, desde el día que te vi en esa banqueta. Pero la niña no le creyó. Había escuchado muchas promesas rotas. Al día siguiente, mientras Esteban estaba en una llamada de trabajo, Lucía empacó sus pocas cosas en la maleta de plástico. Después cargó a Valentina y salió del departamento sin hacer ruido. Cuando Esteban terminó la llamada y no las encontró, sintió pánico. Revisó todo el departamento, preguntó al portero, llamó a seguridad. Nadie las había visto salir. ¿Revisó las cámaras?, preguntó el jefe de seguridad. En los videos se veía a Lucía saliendo por la puerta trasera con Valentina en brazos y la maleta en la mano. ¿Hacia dónde fueron? Hacia la avenida principal. Esteban salió corriendo. Recorrió las calles cercanas. Preguntó en tiendas, en la estación del metro. Nada. Después recordó algo que Lucía había dicho, que cuando tenía miedo quería irse lejos. Manejó hasta la terminal de autobuses. Las encontró en una banca, esperando. Lucía tenía a Valentina dormida en brazos y miraba los horarios de salida con cara de confusión. ¿A dónde ibas?, preguntó Esteban sentándose junto a ella. No sé, solo lejos. ¿Por qué te fuiste? Porque es más fácil irme yo antes de que me lleven. Esteban sintió que se le partía el corazón. Lucía, mírame. La niña lo miró con ojos cansados. No me voy a rendir, te lo juro por lo que más quieras. ¿Por qué? Ni siquiera soy tu hija. Porque la familia no siempre es de sangre. A veces es de elección. Lucía lo miró como si fuera la primera vez que escuchaba esas palabras. ¿Me estás eligiendo? Las estoy eligiendo a las dos. Por primera vez desde que la conocía, Lucía lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Como si hubiera estado cargando un peso muy grande y por fin pudiera soltarlo. ¿Podemos ir a casa?, preguntó con voz pequeña. Claro que sí. En el camino de regreso, Lucía se quedó dormida en el asiento trasero, abrazando a Valentina. Esteban las vio por el espejo y se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Tenía algo más valioso que el miedo. Tenía una razón para pelear. La llamada llegó el lunes por la mañana. Carmen López sonaba distinta, más formal. Señor Ramírez, tengo noticias. Alguien hizo una denuncia anónima diciendo que las niñas no están siendo cuidadas apropiadamente. Esteban casi se atragantó con el café. ¿Qué tipo de denuncia? Dicen que usted no tiene experiencia con niños, que trabaja todo el día, que las niñas están en riesgo. Tengo que hacer otra visita esta semana. Carmen, eso es mentira. Las niñas están bien cuidadas. Lo sé, señor Ramírez, pero tengo que seguir el protocolo. Cuando colgó, Esteban se quedó pensando quién podría haber hecho la denuncia. No tenía enemigos directos, pero tampoco faltaban los envidiosos en el mundo de los negocios. ¿Qué pasó?, preguntó Lucía desde la puerta. Tenía esa habilidad de aparecer cuando él recibía noticias importantes. Nada grave, solo más papeles del gobierno. Pero Lucía ya había aprendido a leer las mentiras.
Es por nosotras, ¿verdad? Esteban suspiró. No podía seguir mintiéndole. Sí. Alguien dijo que no las estoy cuidando bien. ¿Y es cierto? La pregunta lo sorprendió. ¿Tú qué piensas? Lucía se quedó pensando un momento. Creo que no sabes mucho de niños, pero creo que estás aprendiendo. Esa tarde llegó el abogado con más malas noticias. La denuncia acelera todo el proceso. Van a venir trabajadores sociales, psicólogos, van a revisar cada detalle de su vida. Y si todo sale bien, con Valentina no hay problema. Usted es el padre, tiene derechos. Pero con Lucía... ¿Qué pasa con Lucía? Señor Ramírez, legalmente usted no puede adoptar a Lucía mientras esté en proceso de custodia de Valentina. El sistema quiere ver que puede manejar un hijo biológico antes de darle otro. ¿Cuánto tiempo es eso? 6 meses mínimo, 1 año en el peor caso. ¿Y dónde va a estar Lucía durante ese tiempo? Casa, hogar, o con familia temporal. Esteban sintió como si le hubieran pegado en el estómago. No, tienen que estar juntas. No siempre es posible, señor. El sistema prioriza la seguridad individual de cada menor. Esa noche llamó a Patricia, su secretaria. Patricia, necesito que investigues quién hizo esa denuncia. ¿Cómo quiere que haga eso? Con el investigador privado que usamos para los contratos. El que sabe investigar sin hacer preguntas. Entendido, señor. 2 días después tenía la respuesta. La denuncia había venido de Sofía Martínez, una exnovia que no había tomado bien su ruptura 6 meses atrás. ¿Qué quiere hacer al respecto?, preguntó Patricia. Nada, no quiero que esto se vuelva un circo mediático, pero el daño ya estaba hecho. El viernes llegó Carmen con otros 2 trabajadores sociales para hacer una evaluación completa. Revisaron el departamento, la comida, los juguetes que Esteban había comprado, las camas, todo. Hicieron preguntas a las niñas por separado y juntas. Señor Ramírez, ¿trabaja usted muchas horas? He reducido mi horario desde que llegaron las niñas. ¿Tiene planes de casarse pronto? No. ¿Las niñas van a ir a la escuela? Ya las inscribí para el próximo ciclo. Después hablaron con Lucía otra vez. ¿Te sientes segura aquí? Sí. ¿Esteban te grita o te pega? No. Ni siquiera cuando me escapé. ¿Quieres quedarte aquí? Sí, pero solo si Valentina también se queda. Esa fue la respuesta que lo cambió todo. Al final de la evaluación, Carmen habló con Esteban en privado. Las niñas están bien cuidadas. No hay signos de negligencia o abuso. Pero la ley es clara. Usted puede quedarse con Valentina como padre biológico, pero no puede adoptar a Lucía hasta completar el proceso de custodia. ¿Cuándo se la van a llevar? El lunes. Ya encontramos una casa hogar que puede recibirla. ¿Puede ver a Valentina? Visitas supervisadas 1 vez por semana. Esteban cerró los ojos. 1 vez por semana. Para 2 niñas que habían estado juntas toda su vida. Carmen, por favor. Tiene que haber otra manera. Lo siento, señor Ramírez. Yo no hago las leyes. Esa noche Esteban no sabía cómo decirle a Lucía, pero cuando fue a darles las buenas noches, la encontró empacando otra vez. Ya sé que me van a llevar el lunes, dijo sin mirarlo. ¿Cómo sabes? Escuché a la señora Carmen hablando por teléfono. Lucía, voy a seguir peleando. Esto no se acaba aquí. Lo sé, pero va a ser difícil. La niña cerró la maleta y se volteó hacia él. ¿Me prometes algo? Lo que quieras. Cuida bien a Valentina y no dejes que se olvide de mí. Esteban se agachó y la abrazó por primera vez. No se va a olvidar, y tú tampoco vas a olvidarte de nosotros. No, nunca. El domingo por la noche, las 3 cenaron juntas como si fuera una noche normal. Pero todos sabían que era la última vez en mucho tiempo. El lunes llegó demasiado rápido. Carmen apareció a las 9 de la mañana con una sonrisa forzada y papeles en la mano. Buenos días, Lucía. Lista para conocer tu nuevo hogar. Lucía abrazó a Valentina una última vez. La bebé no entendía lo que pasaba, pero empezó a llorar como si sintiera que algo estaba mal. Cuídala mucho, le susurró Esteban a Lucía. Y cuídate tú también cuídala. Y no dejes que llore mucho por las noches. No lo haré. Carmen tuvo que separar a las niñas. Lucía no lloró, pero Esteban vio cómo se le quebraba algo por dentro. ¿Cuándo la puedo ver?, preguntó mientras cargaba la maleta de Lucía. El sábado a las 2, en la casa hogar,
visitas de 1 hora. El departamento se sintió vacío sin Lucía. Valentina lloraba más, dormía mal, buscaba a su hermana por todos lados. Esteban no sabía cómo explicarle a una bebé que su única familia había desaparecido. Los siguientes días fueron los más difíciles de su vida. El trabajo ya no le importaba. Patricia tuvo que cancelar juntas porque él no podía concentrarse. Por las noches se quedaba despierto escuchando llorar a Valentina y pensando en Lucía. El sábado llegó como un regalo. Esteban llevó a Valentina a la casa hogar, un edificio gris con rejas en las ventanas que le partió el corazón. «Señor Ramírez, tiene 1 hora», le dijo la directora. Lucía está en el patio. La encontró sentada sola en una banca, escribiendo en un cuaderno. Cuando vio a Valentina se le iluminó la cara. «¡Valito!», corrió hacia ellas y cargó a su hermana. «¿Me extrañaste?». Valentina se aferró a Lucía como si no la quisiera soltar nunca. «¿Cómo has estado?», preguntó Esteban. «Bien. La comida no está tan mala. Y comparto cuarto con una niña que se llama Ana. Tiene 9 años. ¿Te tratan bien?». «Sí, pero extraño nuestra casa. Nuestra casa». Esteban sintió algo raro en el pecho al escuchar esas palabras. «¿Qué escribes en el cuaderno?». «Cartas para mi mamá. Le cuento cómo está Valentina, cómo estamos nosotras. Ana dice que su mamá también está muerta, pero que si les escribes, ellas pueden leerte desde el cielo». Esteban se sentó junto a ella en la banca. «¿Puedo leer una?». Lucía dudó un momento, después le dio el cuaderno. «Mami, hoy vi a Valentina otra vez. Está más grande. Ya dice, mamá, casi bien. Esteban la cuida como prometió. Se ve cansado, pero creo que nos extraña. A mí también me extraña. No es mi papá, pero es la primera persona que no se ha ido cuando las cosas se pusieron difíciles». Esteban tuvo que parar de leer porque se le nublaron los ojos. «¿Está bien?», preguntó Lucía. «Sí, solo es muy bonita tu carta». «¿Tú crees que mi mamá las puede leer?». «Estoy seguro de que sí». Pasaron la hora jugando en el patio. Valentina había aprendido a caminar y corría por todos lados mientras Lucía la seguía, riéndose. Era la primera vez que Esteban veía a Lucía reír como niña normal. Cuando llegó la hora de irse, Valentina no quería soltar a Lucía. «La próxima semana vengo otra vez», prometió Esteban. «¿Podrías traerle algo a Valentina?», preguntó Lucía. «Algo que huela a ti, para que no se sienta tan sola». «Claro, ¿qué quieres?». «Tu camisa, la que usas para dormir». Esteban asintió con un nudo en la garganta. Las siguientes semanas se convirtieron en una rutina dolorosa. Sábados en la casa hogar, 1 hora de felicidad, 6 días de tristeza. Lucía seguía escribiendo cartas, Valentina seguía llorando por las noches, y Esteban seguía sintiéndose como si su vida estuviera partida por la mitad. Hasta que un día Carmen lo llamó con noticias inesperadas. «Señor Ramírez, tengo que informarle algo. El juez quiere hacer una audiencia especial sobre el caso de Lucía». «¿Qué significa eso?». «Que va a revisar personalmente la situación. Es raro, pero a veces pasa cuando un caso es complicado». «¿Cuándo?». «El próximo viernes. Y señor Ramírez, Lucía pidió estar presente. ¿Puede hacer eso?». «Sí. Los menores tienen derecho a ser escuchados en casos que los afectan». El viernes, Esteban llegó al juzgado nervioso. Lucía estaba ahí con Carmen, vestida con ropa que no le quedaba bien y cargando su cuaderno de cartas. El juez era un hombre mayor, con cara amable pero seria. «Lucía, entiendo que tienes algo que quieres decir». La niña se puso de pie y caminó hacia el estrado. Con voz clara habló. «Su señoría, quiero darle esto». Le entregó el cuaderno de cartas. «Son cartas para mi mamá muerta, pero hay una especial que escribí para usted». El juez abrió el cuaderno y leyó en silencio. Después de unos minutos levantó la vista. «Lucía, ¿puedes leer esta carta en voz alta?». La niña tomó el cuaderno y leyó. «Mami, hoy le escribo al juez. Quiero que sepa que Esteban no es mi papá de sangre, pero es el primer adulto que me esperó a terminar de hablar, que no me gritó cuando me escapé, que compró pañales sin que se lo pidiera. No sé si eso lo hace mi papá, pero sé que lo hace mi familia». El silencio llenó la sala. El juez se limpió los anteojos. «Señor Ramírez, ¿está usted dispuesto a iniciar el proceso de adopción de Lucía?».
Sí, su señoría. Entonces concedo custodia temporal inmediata mientras se completa el proceso. Las menores pueden regresar juntas a casa hoy mismo. Lucía corrió hacia Esteban y lo abrazó fuerte. ¿Podemos ir a casa ahora? Sí, podemos ir a casa. De regreso al departamento, Lucía caminaba despacio por los pasillos como si estuviera redescubriéndolos. Valentina gateaba detrás de ella, feliz de tener a su hermana de vuelta. ¿Todo sigue igual?, preguntó Lucía, asomándose a su antigua habitación. Todo igual, solo limpié un poco más para que estuviera perfecto cuando regresaras. La niña sonrió y dejó su maleta en la cama. ¿Puedo bañar a Valentina? Se ve que no la has bañado bien. Esteban se rió. Era cierto. Bañar a una bebé que no paraba de moverse era más difícil de lo que parecía. Por favor, yo nunca le he gustado la hora del baño. Mientras Lucía bañaba a Valentina, Esteban preparó la cena. Algo sencillo, quesadillas y fruta, pero se sentía como una celebración. Lucía, ¿cómo fue vivir en la casa hogar? No estuvo tan mal, pero no era lo mismo. Los cuidadores eran buenos, pero siempre tenían prisa. Y por las noches no había nadie que me dijera que todo iba a estar bien. ¿Yo te decía eso? No con palabras. Pero cuando llegabas del trabajo y nos preguntabas cómo habíamos estado, se sentía como si de verdad te importara la respuesta. Después de cenar, Esteban acostó a Valentina mientras Lucía organizaba sus cosas. Cuando fue a darle las buenas noches, la encontró sentada en la orilla de la cama, escribiendo otra vez. ¿Otra carta para tu mamá? No, esta es diferente. ¿Puedo preguntar para quién es? Lucía dudó un momento. Después le dio la hoja. Es para ti, pero no la leas hasta que me duerma. ¿Por qué? Porque me da pena. Esteban tomó la carta y la guardó en su bolsillo. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Esteban. En su cuarto, Esteban abrió la carta con manos temblorosas. Esteban, no sé cómo llamarte todavía. No eres mi papá, pero tampoco eres solo Esteban. Eres algo nuevo que no tiene nombre. En la casa hogar había niños que odiaban a sus papás verdaderos, y había niños que extrañaban mucho a los suyos. Yo nunca tuve un papá que extrañar, pero ahora tengo a alguien a quien no quiero perder. No sé si eso es lo mismo, pero se siente parecido. Gracias por no rendirte conmigo, Lucía. Esteban dobló la carta con cuidado y la guardó en su mesa de noche. Después, se quedó despierto mucho tiempo pensando en esas palabras. Los siguientes meses fueron una mezcla de rutina nueva y sorpresas constantes. Esteban aprendió a hacer trenzas. Mal, pero Lucía lo dejaba intentar, a leer cuentos con voces de personajes, mejor de lo esperado, y a detectar cuándo Valentina estaba a punto de hacer una travesura, nunca a tiempo. Lucía se adaptó rápido al colegio nuevo. Era inteligente y responsable, pero también había aprendido a defenderse sola. Un día llegó con el uniforme roto. ¿Qué pasó? Un niño le dijo cosas feas a una niña de primero. Le dije que parara y no me hizo caso. ¿Y entonces? Entonces lo empujé. Esteban trató de poner cara seria. Lucía, no puedes resolver todo a golpes. ¿Pero estuvo mal defender a alguien más pequeño? No, estuvo bien defender a alguien, pero la próxima vez habla con los maestros primero. ¿Me vas a castigar? Te voy a enseñar otras maneras de resolver problemas. Esa noche, en lugar de castigo, se sentaron a platicar sobre diferentes formas de manejar conflictos. Lucía escuchó con atención, como si fuera la clase más importante de su vida. ¿Tu papá te enseñó estas cosas?, preguntó. Mi papá me gritaba cuando hacía algo mal, pero un maestro me enseñó que gritar no soluciona nada. ¿Por eso nunca me gritas? Por eso y porque no quiero que tengas miedo de decirme las cosas. Una noche de lluvia, Valentina despertó llorando. Esteban fue a su cuarto, pero no pudo calmarla. Lucía apareció en pijama. Yo me encargo. A veces tiene pesadillas. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también las tengo a veces. Lucía cargó a Valentina y empezó a cantarle una canción que su mamá le cantaba. La bebé se calmó inmediatamente. ¿Tú también quieres que te cante?, le preguntó Lucía a Esteban con una sonrisa tímida. Mejor cuéntame de qué son tus pesadillas, de que un día despierto y ya no estás, o de que deciden que no somos suficientemente buenas y nos regresan. Esteban se sentó en el suelo junto a ellas. Lucía,
Mírame, eso nunca va a pasar. Ustedes son mi familia ahora, para siempre. Aunque Valentina haga berrinches, aunque haga berrinches, aunque yo saque malas calificaciones, aunque saques malas calificaciones, aunque seamos difíciles, aunque sean las niñas más difíciles del mundo. Lucía sonrió y recostó a Valentina en su cuna. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro, tú también tienes miedo a veces. Esteban pensó en mentir, pero decidió que Lucía merecía la verdad. Sí, tengo miedo de no ser suficientemente bueno para ustedes. ¿En serio? En serio, nunca fui papá antes. A veces no sé qué hacer. ¿Quieres que te diga un secreto? Sí. Nosotras tampoco sabemos cómo ser hijas, pero creo que lo estamos aprendiendo juntos. Esa noche, Esteban se durmió pensando que tal vez no tenía que ser perfecto. Tal vez solo tenía que estar ahí, aprendiendo junto con ellas. 6 meses después, la primavera llegó a la ciudad con aire fresco y árboles llenos de flores. Esteban despertó con el sonido de risas en la cocina, algo que ya se había vuelto normal, pero que todavía lo sorprendía. Lucía estaba sentada en el suelo, dándole pedacitos de manzana a Valentina, que ya caminaba por toda la casa como si fuera la dueña del lugar. «Buenos días», dijo Esteban sirviéndose café. «Buenos días», respondió Lucía sin levantar la vista. Valentina ya sabe decir no perfectamente. Se la pasó diciéndome no a todo lo que le ofrecí de desayuno. «¿Y qué le diste al final?» «Galletas. Pero no le digas que se las di antes del desayuno verdadero». Esteban se rió. Lucía había aprendido a ser hermana mayor y a veces tomaba decisiones que él nunca habría tomado, pero que funcionaban perfectamente. ¿Listos para ir al parque? Era sábado y los sábados habían desarrollado su propia rutina. Parque por la mañana, mercado para comprar ingredientes, cocinar juntos en la tarde. En el parque, Valentina corría detrás de las palomas mientras Lucía la seguía de cerca. Esteban se sentó en una banca a observarlas. Lucía ya no tenía esa mirada de adulto cansado que tenía cuando la conoció. Ahora se reía, gritaba cuando Valentina se alejaba mucho, se ensuciaba los zapatos corriendo por el pasto. «Esteban, ven», le gritó. «Valentina quiere que la empujes en el columpio». Se acercó y cargó a Valentina para ponerla en el columpio pequeño. La bebé gritaba de emoción cada vez que la empujaba. «¿Te acuerdas cuando no sabías ni cambiarle el pañal?», dijo Lucía con una sonrisa burlona. «¿Te acuerdas cuando no querías hablarme? Yo sí te hablaba. Sí, pero solo lo necesario. Sí, no, está bien. Es que no sabía si te ibas a quedar. ¿Y ahora ya sabes?». Lucía se quedó pensando un momento, empujando suavemente el columpio. «Ahora sé que aunque te vayas, vas a regresar. Es diferente». Esa tarde, mientras preparaban sopa de pollo, Valentina se durmió en su silla alta. Lucía la cargó con cuidado y la llevó a su cuna. «Se está haciendo muy pesada», dijo al regresar. «Ya casi no la puedo cargar. Está creciendo rápido. Todo está cambiando rápido». Esteban notó algo diferente en su tono. «¿Eso te preocupa?» «A veces. Cuando las cosas cambian, a veces las personas se van. ¿Estás preocupada porque yo me vaya?» «No exactamente. Pero, ¿qué va a pasar cuando Valentina crezca? Cuando ya no necesite que la cuiden tanto. Cuando yo sea mayor y ya no viva aquí». Esteban paró de cortar verduras y se volteó hacia ella. «Lucía, ¿tú crees que yo las quiero solo porque las necesitan cuidados?» «No sé. Nunca había pensado en eso». Se sentó junto a ella en la mesa. «Te voy a contar algo. Antes de conocerlas, mi vida era muy simple. Trabajaba, ganaba dinero, compraba cosas, pero estaba vacía. Ustedes no llenaron un espacio que necesitaba ser llenado. Ustedes crearon un espacio nuevo. No entiendo. Antes no sabía que podía querer tanto a alguien. No sabía que podía preocuparme más por si ustedes están felices que por si yo estoy feliz. Eso no se va a acabar cuando crezcan». Lucía jugó con una zanahoria en su plato. «¿Aunque me vaya a la universidad? Aunque te vayas a la universidad. Aunque me case. Aunque te cases. Aunque tengas hijos. Aunque vivas en otro país. Aunque sea una adolescente horrible». Esteban se rió. «Especialmente si eres una adolescente horrible.
Esa noche, después de acostar a Valentina, Lucía se quedó un rato en la sala con Esteban, viendo una película. A la mitad, se recostó en el sofá con la cabeza en el reposabrazos. Esteban, ¿qué? ¿Puedo decirte algo sin que se te haga raro? Claro, ya no escribo cartas para mi mamá. ¿Por qué? Porque ya no tengo cosas tristes que contarle. Y creo que ella está contenta donde está, sabiendo que estamos bien. ¿Y eso te hace sentir mal? No, me hace sentir libre, como si ya no tuviera que cargar con la tristeza todo el tiempo. Se quedaron en silencio un momento. ¿Esteban? ¿Sí? Creo que ya sé cómo llamarte. ¿Cómo? Papá. No mi papá biológico, pero mi papá de verdad. Esteban sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Estás segura? Estoy segura. Por primera vez en meses, Lucía se acercó y lo abrazó. No era un abrazo de agradecimiento o de miedo. Era un abrazo de hija a padre. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hija. Afuera, la primavera seguía floreciendo. Y adentro, una familia que se había encontrado por casualidad y se había elegido por amor seguía creciendo juntos. Te llegó al corazón la historia de Esteban, Lucía y Valentina. Esta hermosa historia nos enseña que la familia no siempre se forma por sangre, sino por amor, dedicación y la decisión de no rendirse cuando las cosas se ponen difíciles. Desde México hasta Argentina, desde España hasta cualquier rincón donde se hable español, estas historias de familias que se forman de maneras inesperadas nos tocan el alma porque nos recuerdan que todos merecemos amor y pertenencia. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esa persona que sabes que también se va a emocionar. Suscríbete al canal para más historias que celebran el amor en todas sus formas y déjanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispano. Tu comentario puede ser el que inspire nuestra próxima historia.